ver cómo ellos manejaban el tema de las 5S. Después de esta experiencia, yo soy un convencido que antes de que la empresa haga la implementación de alguna metodología de mejora continua más elaborada, yo creo que el inicio, es decir, la base de todo este proceso, tienen que ser las 5S. Podemos decir entonces que las 5S es al cambio cultural de las personas lo que el Kaizen es al cambio cultural de la organización, porque la organización también necesita cambiar. Quería comentarles adicionalmente que en Japón, algo que yo me enteré después de estar ahí por algún tiempo y recibir los cursos que recibí, es que ellos tienen una división de las empresas más o menos como la estoy dibujando. Digamos que en este extremo están las empresas que tienen alta dependencia tecnológica y por ende dependencia de mano de obra. ¿Se entiende? Porque son dos aspectos que están relacionados. En el otro extremo estarían las empresas que tienen baja dependencia tecnológica y por ende serían empresas que tienen una alta dependencia de la mano de obra. Y en el centro estarían las empresas que tienen tanta dependencia tecnológica como dependencia de mano de obra. Entonces, los japoneses para este tipo de empresas tienen un sistema de gestión que engloba a toda la organización que se llama el TPM. Alguno de ustedes quizás ya escuchó mencionar el TPM, mantenimiento productivo total. Y del otro extremo, donde hay una alta dependencia de mano de obra, tienen al TQM, o Administración Total de la Calidad. Y para las empresas que tienen dependencia por igual de mano de obra y tecnología, que es el caso de Toyota, ellos crearon el TPS, o el Sistema de Producción de Toyota. Lo curioso de esto es que los tres sistemas, entiéndanlo como una suerte de agrupamiento de herramientas para ese tipo de organización. Es solamente eso, un conjunto de herramientas creadas para cierto tipo de organización. Y lo curioso es que los tres sistemas, antes de ser implementados, tienen por condición la implementación exitosa de 5S y luego del Kaizen. Es decir, si eso no se hace bien, los japoneses no avanzan más en su propósito de ir generando los otros niveles de estos sistemas de gestión. Y bueno, entonces por eso es que nosotros hemos empezado con este tema que considero que es muy importante y que está jugando también un rol bastante preponderante en la situación que venimos viviendo, ¿no? La gente no responde como nosotros quisiéramos. Si lo hiciera, quizás la situación sería más fácil de controlar. Por eso hemos escogido este tema de las 5S. Y voy a repetir otra vez la forma como se presenta el icono y verán que está empezando por Chitsuke, que es disciplina. ¿Y por qué lo he puesto así? Porque este logo lo he creado. Es porque en Japón también aprendí que la primera S no es seiri, o sea, selección, sino disciplina. Y tiene sentido porque si nosotros no tenemos disciplina, créanme que ninguna de las S se pueden implementar. Así que empecemos con la disciplina y después con los demás pasos que vamos a ver con detalle a lo largo de esta charla. Bien, entonces vamos a empezar con la primera S, que es seiri. Sí, Sí. José, un minutito. No sé si tengo algunos chats de que no se escucha. No sé si me pueden confirmar si ya se está escuchando correctamente, por favor, a los participantes por chat. Sí, me parece que ya todos están escuchando bien. Muchas gracias. Y nada, conversamos con la primera S. Ya, la primera S es selección. Miren, una de las cosas que yo observé durante muchos años que tengo trabajando en las plantas industriales, porque las 5S se conocen de hace muchos años en el Perú, pero yo creo que están mal entendidas. En la mayoría de los casos,
la asumen como una suerte de orden y limpieza. Así le llaman, un sistema de orden y limpieza. Y por eso es algo que suelen hacerlo con la gente que consideran más complicada. Pero ahí se equivocan porque este tema es para toda la organización y es mucho más profundo que el mencionarlo como un programa de orden y limpieza. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, hay una traducción al español para cada S, sería bueno que ustedes entiendan cuál es el concepto detrás de cada S. Y en la primera, que es selección, empecemos diciendo de que el concepto es separar y eliminar lo innecesario. ¿De acuerdo? Algo bastante sencillo, pero que tiene una profundidad interesante. Yo siempre digo que esta S tiene dos dimensiones, una dimensión interior y una más práctica, exterior. Empecemos explicando un poco sobre la dimensión interior. Nosotros los latinoamericanos somos por naturaleza cachivacheros. Es decir, si, no sé, vamos a una tienda y nos despachan algo en un recipiente descartable, pero que puede ser usado como un recipiente o un tupper dentro de la casa, lo guardamos. Y eso no está mal, en la medida que guardes solo lo que necesitas. Pero lo que hace el latino es guarda 1, 2, 3, y luego eso ya se vuelve inmanejable, o sea, necesita más espacio para estos recipientes vacíos. Hay otros casos donde la gente se compra, y estamos hablando de los sectores más populares, se compra 4 llantas nuevas para su auto y las llantas viejas no las tira, las guarda y por lo general terminan en las azoteas de las casas, ¿no? Cuando yo pregunto esto a mis alumnos, a la gente de la planta, me dicen que las guardan porque de pronto las van a necesitar en algún momento. Yo no creo que eso sea así. La única posibilidad de que las usen en algún momento es que en algún momento estén peor de lo que están ahora. Está claro, porque si están comprando llantas y ya no las necesitan, ¿en qué momento las necesitarían? Cuando estén peor. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. La gente en nuestros países no confía en su futuro y constantemente va lanzando ese mensaje a su subconsciente de que él le va a ir mal en el futuro. Y de hecho, si tú piensas que te va a ir mal, pues entonces te va a ir mal. La idea es que uno debe dejar espacio para las cosas buenas y nuevas y debe sentir que se merece cosas nuevas para que de esa manera la prosperidad llegue. Entonces es una buena práctica, inclusive psicológica, deshacerse de las cosas inútiles y dar paso para las cosas nuevas o buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mala costumbre la llevamos a nuestras empresas y comenzamos a guardar cosas, nunca hay espacio suficiente, siempre queremos más estantes, más cosas, y eso es muy negativo para el proceso de mejora continua. Ahora, ¿cuál es la dimensión exterior? Es bastante sencillo de entender. Si tú estás lleno de cosas que no usas, entonces las cosas útiles van a ser de difícil acceso y eso te va a tomar tiempo, te va a hacer renegar y en general te va a generar diferentes tipos de desperdicios. ¿De acuerdo? Entonces, practicar bien esta S nos genera una situación donde vamos a eliminar buena parte de los desperdicios. Muy bien, y es el primer paso. La segunda S, que tiene que ver con el orden. Entonces, el orden tampoco tiene que ver con el concepto tradicional que todos tienen, ¿no? Porque aunque no se lo hayan o no lo hayan reflexionado algunos, la mayoría tiene un concepto de orden relacionado con la parte cosmética, es decir, si se ve bonito, está ordenado, ¿no? Y no es así. El orden tiene que ver solo con 3 conceptos en la metodología japonesa. El primer concepto, un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en ese lugar. Es decir, los japoneses bautizan un lugar para algo y siempre dejan esa cosa en ese lugar. Segundo, cuando sea necesario, y eso en la mayoría de casos se justifica en las empresas, quizás en la casa no, porque si yo sé que este es el lugar para el tacho de papeles,
quizás no haga falta poner muchos stickers, porque yo sé que es para el tacho de papeles y siempre lo dejo en ese lugar. Pero en las empresas, no necesariamente lo que es conocido por ti va a ser conocido por los demás. Entonces, el tema de las etiquetas y las marcas de control visual se hacen muy necesario. ¿Para qué? Para que la gente, después de usar algo, lo devuelva al lugar correcto. Y por último, las cosas deben estar dispuestas según su frecuencia de uso. De manera que con esta acción nosotros ahorramos tiempo, desplazamiento, esfuerzo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo entonces de esta S? Convertir a los ambientes de trabajo en áreas más productivas, con mejores disposiciones, mejores accesos, y eso va a volver mucho más eficiente nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden esos tres conceptos. Yo les voy a poner ahora, antes de ponerle el ejemplo, quería decirles que después de la primera S, donde nosotros separamos todo lo innecesario, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo necesario. ¿Estamos? Y ojo, que cuando nosotros decimos separar innecesarios en la primera S, no estamos diciendo que se separe solo lo que está malogrado o no funciona. No, de hecho eso también hay que retirarlo, pero puede ser que tengamos algunos artículos que están nuevos y en perfecto estado, pero si tenemos dos y solo necesitamos uno, de hecho también hay que seleccionar y separar eso. Obviamente que no lo vamos a tirar, pero lo podemos vender, lo podemos regalar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos con los objetos que son necesarios, estos se tienen que organizar. ¿Y de qué manera? De esta manera. No se organizan por naturaleza, ni por materiales, ni nada de eso. Se organizan según su frecuencia de uso. Es decir, lo que se va a necesitar muchas veces en el proceso de nuestro trabajo, pues entonces tiene que quedar muy cerca de nosotros. Aquellas cosas que se van a usar algunas veces al día pueden estar un poco más lejos. Lo que se usa alguna vez en la semana se puede colocar más lejos. Y así se van colocando las cosas cada vez más lejos si no las necesitamos con mucha frecuencia. Y el último estadio es que algo lo usemos alguna vez, ¿no? Y ya esas cosas serían candidatas a ser descartadas completamente. Si ustedes quieren practicar esta S del orden, pueden hacerlo con la cocina, ¿no? Siempre digo que de la casa, y ahora que la mayoría tenemos un montón de tiempo en casa, pónganse a pensar así, ¿cuál es el lugar de la casa que tiene más utensilios? La cocina. Y una vez que ustedes se paran frente a la cocina, a la mesa donde se cocina, pregúntense qué sí o sí van a necesitar para cocinar. Y de hecho les va a venir a la cabeza un cuchillo, una tabla de picar, ¿no? Porque se empieza primero cortando verduras. Bueno, si es así, ustedes agarren el cajón que tienen al lado de la mesa donde se cocina, ábranlo y vean si el cuchillo efectivamente está ahí al alcance de la mano. Si no está ahí, tienen que dar un paso, ese paso ya es crítico para el proceso. Ustedes dirán, pero es solo un paso. Pero hecho muchas veces, de verdad, es bastante crítico para el proceso. Y luego pregúntense dónde está la tabla de picar. Si tienen que dar otro paso para conseguir la tabla de picar, ya van sumando desperdicios, ¿no? Y hacen que la labor de cocinar sea muy tediosa e inclusive ustedes tengan la percepción que su cocina debería ser más grande, ¿no? Porque si hay otras personas en ese lugar, van a estar atropellándolas a cada momento, ¿no? Pero probablemente no necesitan una cocina más grande, sino simplemente ordenarla mejor. ¿Ok? Entonces ahí les dejo una tarea para que puedan poner en práctica. Bien, entonces, si recuerdan, el orden tenía que ver con tres conceptos. Voy a mostrar una foto, ustedes traten de calificar esa foto. Le dan 3 puntos, si los 3 conceptos están ahí, le pueden dar 2, le pueden dar 1, o inclusive le pueden poner 0, si no tiene ninguno de esos conceptos. ¿De acuerdo? A ver, ahí está. Mírenlo bien, ¿de acuerdo? La mayoría me dice 0. Bueno, vamos a ver, paso a paso. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Evidentemente ese no es el lugar para esas cosas. Perdió su punto. Los lugares o las cosas deberían tener etiquetas cuando sea necesario.
y no hay etiquetas precisamente porque este no es el lugar, perdió su segundo. El tercer concepto, las cosas se deben organizar según su frecuencia de uso, de manera que nos permita ahorrar tiempo, desplazamiento, esfuerzo. ¿Qué les parece eso? La señorita va a salir muy rápido en la mañana, seguro tiene un vuelo muy temprano, sale del baño, se viste en ese orden, no se olvida nada, porque al final esta disposición también está funcionando como una suerte de a prueba de error. Y finalmente toma la cartera y se va. Entonces, nos guste o no, le tenemos que dar un punto. Entonces, algo de orden tiene. Obviamente que este es un tema adrede el que les he puesto, porque no hace falta hacer eso, o sea, bastaría con juntar la ropa que se van a colocar en la mañana en un lugar y eso también es parte del orden. Pero lo he puesto así para que entiendan de que no necesariamente hay una relación entre la parte visual y los conceptos de las 5 S. Bien, otra de las cosas que yo veo a menudo cuando ya en talleres, por ejemplo, de mantenimiento, comienzan a ordenar, es que ellos meten un montón de cosas en cajas y le ponen un rótulo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un montón de artefactos relacionados con las válvulas y le ponen válvulas, y aquí hay diferentes tipos de motores, no se sabe si están buenos, si están para reparar, si están malogrados, y lo propio con los componentes eléctricos. Y ya ellos dicen que ya hicieron su clasificación e inclusive su orden, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, ¿qué es esto? Tomo un relé de la caja de componentes eléctricos. Bueno, no sé si todos saben lo que es un relé, es un pequeño dispositivo electromecánico que sirve para activar circuitos eléctricos, ¿no? Entonces le digo, ¿este relé cuánto crees que cueste? Le digo a los técnicos y ellos me dicen, bueno, costará 30 soles. 30 soles, muy bien. ¿Y está bueno? Sí, está bueno. En realidad no hay certeza que esté bueno. Lo único que es una cuestión de apariencia. Ok, le digo, en realidad, y ponte la mano en el pecho, ¿tú sabías que este relé estaba aquí? Mira el código y todo lo demás. No, la verdad que no sabía. Entonces, el día que se te malogre una máquina por este relé, tú dudarías que lo tienes ahí en el taller, ¿verdad? Sí. Y si quieres jugarte el albur de encontrarlo, te vas a poner a buscarlo en muchas cajas como esta, y eso te puede tomar, no sé, media hora, 40 minutos, y de pronto son los peores 40 minutos que hayas podido invertir, porque de repente no encuentras nada, y es mejor iniciar el proceso de compra. Pero supongamos que a los 40 minutos hallaste el relé. ¿Cuánto vale 40 minutos de tener la planta parada? ¿30 soles? ¿Sí me entienden? Entonces, no es la manera de guardar estos artículos, es mejor no tener muchos y los que se tengan tienen que estar adecuadamente almacenados y la verdad es que para eso mejor competencia sobre el tema la tiene el área de almacén. Entonces, no es bueno que la gente de mantenimiento se llene de cosas. Y luego ustedes pueden ver también estantes donde hay equipos que nadie sabe si están buenos. Si tú le preguntas, ¿y ese motor? Ah, ese motor lo acabamos de sacar ayer. Y mentira, ese motor tiene un año ahí, ¿no? Y la verdad es que nadie sabe de dónde se sacó. Evidentemente no es la idea también. Por más que esté bien presentado, no es lo que estamos buscando en la 5S. En cambio, si por el contrario yo tuviera algo así como lo que estoy mostrando, y en las etiquetas yo manejaría un tema de colores, donde una tarjeta roja indica de que este motor es un innecesario, una tarjeta amarilla indique de que está pendiente próximo a ser recogido, sería mucho mejor. Bien, entonces pasemos a la tercera S. Ya después, al final, les voy a dar un espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren. La S de limpieza. Esta también es una S que es mucho, o es mal entendida con respecto a lo que significa para los japoneses. Para los japoneses el tema de la limpieza es un tema profundo, es un tema de respeto al prójimo. Por ejemplo, si un japonés entra a un baño y luego sale de él, por respeto al prójimo,
lo va a dejar de la misma manera como lo encontró, limpio. Estamos, cosa que no se ve mucho en nuestro país. En cambio aquí la limpieza es vista inclusive como un castigo. Ah, te portaste mal, entonces vete a limpiar, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando conversé con un director de uno de los colegios que participaron en el Premio Nacional de 5S, en una zona muy complicada en el Callao, me decía que cuando él mandó a limpiar a los chicos de primaria, sus papás vinieron y algunos lo amenazaron de muerte porque decían de que por qué su hijo iba a limpiar si había personal de limpieza. Esa es nuestra realidad, que inclusive pensamos que el personal de limpieza es una persona de segundo orden y como hay alguien que limpia, entonces yo puedo tirar todo, ¿no? Eso está muy mal y por eso hay que trabajar mucho este tema de las 5S. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a desglosar la idea de limpieza en 5 conceptos. Primero, la limpieza debe ser entendida como una inspección. Y para eso les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense una madre joven, primeriza, ¿no? Que tiene un bebé y lo tiene que bañar. Tiene 2 opciones, o lo baña ella o lo baña su prima, que es una persona adulta y creo que lo puede hacer bien. ¿Será lo mismo que lo bañe ella o lo bañe la prima? Definitivamente no. ¿Y por qué? Porque cuando la mamá baña a su bebé, no solamente lo limpia, sino también lo inspecciona. Inspecciona cada centímetro cuadrado de su piel y se va a dar cuenta cuando tiene una eruptiva, cuando tiene un moradito por ahí, o tiene un rasguñón. Y esa detección temprana va a hacer que tome acciones más rápido y resuelva los problemas cuando aún están en su fase inicial. Es lo mismo que se le recomienda a los trabajadores. Limpia tus activos tú mismo, porque al limpiarlo los tienes que inspeccionar. Y si encuentras que algo está flojo, que está eh, saliendo un poco de aceite, si está muy caliente, si está rajado, si suena feo, entonces tienes que dar alerta rápida para que se tome una acción oportuna. Segundo, la mejor manera de conservar un activo es limpiándolo. Muchos de ustedes que están en el negocio del facilities y por ende del cuidado de los activos saben que los activos sucios se malogran más rápido. Elimina y reduce accidentes. Una zona más sucia es una zona más propensa a sufrir accidentes. Eso está demostrado. Con la limpieza se reducen las causas de fallas. Esto es muy importante. Para los que no me conocen, yo soy especialista en gestión de activos y entonces conozco bien este tema. Cuando yo les pregunto a las personas que trabajan en la planta, ¿cuántos problemas se pueden presentar en tu día a día en una planta, le digo, ¿no? O en una instalación? Valen cualquier tipo de problema, se rompió la faja, voló el fusible, el cable está flojo, vale cualquier cosa. ¿Cuántos problemas puedes tener? Entonces la gente se pone a pensar y me dice, miren, es un número grande, no es un número infinito, pero es muy grande. No me atrevería a decir cuántos, pero son muchos tipos de falla que se me pueden presentar, correcto. Ahora, ponte a pensar cuáles son las causas raíces que generan esas fallas. Y se vuelven a poner a pensar. Y algunos se animan a decir que también es un número muy grande, ¿no? Tan grande como el anterior. Y ahí sí se equivocan. Se demuestra que solamente hay 5 causas que generan el 80% de los problemas en nuestro día a día. Y si quieran escuchar cuáles son esas 5 causas raíces. La primera, suciedad. La segunda, solturas. La tercera, mala o inexistente lubricación. La cuarta, mala operación. Y la quinta, mala configuración del equipo que normalmente depende del supervisor o el jefe. Entonces, si nosotros practicamos bien esta S, estamos eliminando una de 5 causas frecuentes. Y 5, no es más limpio el que más limpia, sino que cuando uno practica esta S, tiene que eliminar las fuentes que generan suciedad. Eso es mandatorio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta S? Que a través de la práctica de la limpieza,
promovemos el cambio cultural de las personas, porque las personas van a tener que limpiar. Yo he visto en Japón que el propio personal de planta hace la limpieza a los baños, pero no vayan a pensar que se van a encontrar con los baños que tenemos nosotros, para nada. Los baños están impecables, ¿no? Casi siempre se dedican a surtir un poco más de esos líquidos limpiadores que ellos usan y cosas así, o papel. No hay que hacer labores como ustedes imaginan. Bien, la cuarta S, y esta es una de las más importantes porque también es una de las más incomprendidas. Nos estamos refiriendo a estandarizar. Cuando yo pregunto a las personas, ¿qué entiende por estandarización? La gente se queda pensando y no sabe qué decir. Y es que este es el tipo de pregunta o el tipo de palabra donde nosotros la usamos con frecuencia, pero cuando nos cuestionan su significado, no sabemos exactamente qué decir. Algunos me dicen que estandarizar es uniformizar, otros me dicen es hacer normas, otros me dicen es hacer instructivos, procedimientos. Y bueno, en realidad ninguna de estas es el concepto de estandarizar. Lo que más bien me están dando son formas de estandarizar, pero no el concepto de estandarizar. Entonces, para practicar bien este concepto, que es la base de la mejora continua, tenemos que tener claro el concepto. Y el concepto es muy sencillo, es este. Tomar medidas que nos permitan dos cosas: evitar errores y mantener el nivel alcanzado. Fíjense cómo podemos demostrar con este concepto que las otras respuestas eran formas de estandarizar. Por ejemplo, ¿por qué yo uniformaría a la gente? Es decir, el personal de limpieza va a tener chaleco naranja. ¿Por qué lo haría? Para evitar de que estas personas, si no están autorizadas a trabajar en ciertos lugares, rápidamente salte a la vista. Entonces, esa acción de uniformizar es una forma de evitar errores y mantener el nivel alcanzado, o mantener el nivel propuesto, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo haría un procedimiento, un instructivo? Para que la gente haga una determinada labor de la misma manera como se ha establecido, y eso evitaría errores y mantendría el nivel alcanzado o el nivel propuesto. Entonces, como les decía, todas esas definiciones que me dan al final son formas de estandarizar. Pero es mejor tener este concepto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta cuarta S? Sentar las bases de la mejora continua, porque de esta manera la organización construye un sistema donde nunca se tropieza dos veces con la misma piedra. Cada vez que se presenta un error, lo estandariza para evitar que se vuelva a presentar. Un problema que ustedes han detectado y que no han estandarizado se vuelve a presentar. Eso no tengan la menor duda. Bueno, disculpen la sirena, que creo que por toda la ciudad no falta por ahí un patrullero que pase con la sirena alta. Miren, todos ustedes deben conocer que el famoso PDCA, el Plan Do Check Act, que Edward Deming introdujo a Japón más o menos en la década del 50, 1950. Pero los japoneses, y eso me lo comentó uno de mis primeros profesores en Japón, me dijo: cuando nosotros comenzamos a aplicar el PDCA, sí resolvíamos algunos problemas. Y a través de la famosa A de actuar, ganábamos experiencia para que la próxima vez lo hiciéramos mejor. Pero ¿qué pasa?, me decía el japonés. Aplicando ese PDCA de Deming, lo único que nosotros hacíamos es estar encima de esta curva que es como un diente de sierra. Es decir, falla algo, lo resuelvo, pasa el tiempo, vuelve a ocurrir, vuelvo a aplicar el PDCA, lo resuelvo, y en ese plan me la paso. Lo único que voy ganando es que el tiempo de respuesta hasta la solución es más rápida, porque definitivamente se va ganando experiencia. Pero él me decía, ¿eso es lo que queremos en realidad? ¿O la idea es que no se vuelva a presentar nunca? Evidentemente, no queremos que se vuelva a presentar nunca más. Entonces, ahí fue donde los japoneses transformaron un poco esta metodología americana del PDCA
que a pesar de que todo el mundo se le atribuye a Edward Deming, en realidad era de un tal Schuhart. Pero bueno, a veces el destino es así de cruel. Bueno, entonces lo que los japoneses dicen, una vez que ustedes resuelven el problema aplicando el PDCA, lo que tienen que hacer ahora es armar otro círculo que se llama, o que ellos han bautizado como SDCA, donde S es planear el estándar, D es ejecutar el estándar, controlarlo mientras lo ejecutan o cuando ya ha pasado un tiempo, y si necesitan corregirlo, lo corrigen. Es decir, este círculo me va a evitar que el problema se vuelva a presentar. De pronto, en algunos momentos se presentó de manera parcial, pero una vez que mi estándar es robusto, nunca más se me vuelve a presentar ese problema. De hecho, voy a tener problemas, pero no el mismo. Y cuando se me presente otro problema, nuevamente aplico el PDCA, y para que ese nuevo problema no se me vuelva a presentar, hago el círculo SDCA. Muy bien. Entonces, el SDCA actúa como la cuña que sostiene la mejora continua basada en el PDCA. Para que vean que el tema de la estandarización es un tema bastante sencillo, porque acabo de explicar la parte teórica y puede ser que aún no les quede muy claro. Yo les quiero contar una anécdota que me pasó a mí hace muchos años. Yo siempre salía de casa con dos llaveros. Uno era el llavero de mi carro y el otro era el llavero de mi casa. Pero ¿qué pasa? En algún momento me olvidaba el llavero de mi casa, pero siempre hemos tenido a alguien que nos ayude con los quehaceres domésticos y no hacía falta más que tocar la puerta, ¿no? Pero según la ley de Murphy dice que aquello que puede ocurrir en algún momento ocurrirá. Y va a ocurrir en el momento que tú menos lo necesitas. Y me pasó. Yo regresé de la oficina para sacar unos documentos, muy urgido de entrar a mi casa, toqué y la chica no estaba. La habían enviado a hacer unos encargos y no estaba. Me la pasé llamando hasta que recién, como una hora después, mi esposa llegó y me abrió la puerta, ¿no? Yo molesto porque ya era muy tarde para la reunión y me llegó a decir así en voz bajita, tienes que llevar tu llave, ¿no? Yo no sé cómo reciben ustedes eso, pero te molesta más, ¿verdad? Porque todos sabemos que teníamos que llevar la llave, pero simplemente no la llevamos. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento que yo ya tenía esta formación, hace muchos años esto, dije, tengo que hacer un estándar, porque de lo contrario me va a volver a pasar. Entonces, ¿cuál fue el estándar que yo hice? Y ojo que el estándar no tiene que ser un procedimiento, no tiene que ser uniformizar. Ya vamos elaborando más estándares, porque esos son los estándares más conocidos e inclusive no son los más eficaces. Los estándares más eficaces son los que no se parecen en nada a los primeros que he dicho, y por eso los japoneses los han bautizado como pokayokes. Entonces lo que yo tenía que hacer, y eso de hecho lo que hice fue un pokayoke. Entonces lo que hice fue juntar la llave principal de mi casa con el llavero del carro. Es poco probable que yo salga. Entonces ahí ya tenía cubierta buena parte de las incidencias. Pero después me puse a pensar, ¿y qué pasa si en algún momento yo llevo el carro al taller y dejo la llave? Bueno, me van a pedir que deje la llave. Y si en ese momento regreso, no puedo entrar a mi casa. Entonces dejé una copia adicional, esa fue la segunda medida, en la casa de unos familiares que viven cerca. Y la tercera medida fue hacer una llave de aluminio muy ligera y guardarla en mi billetera, ¿no? Esa llave la he tenido por muchos años. No es la misma la que tengo ahora, porque mi billetera me la han robado un par de veces, así que he tenido que volver a hacerlo. Y hasta ahora la uso y me funciona bien. Pero ¿qué pasa? Y ahí está la onda amortiguada en la curva que le mostré. Después de un tiempo, instalamos este dispositivo, esta tranca. Y obviamente ya hacía falta una llave más. Ya meter dos llaves en la billetera era un poco complicado, ¿verdad? ¿Qué hice?
fue colocar estos dispositivos que los conocí en Home Depot en Estados Unidos. Es como una caja de seguridad muy resistente y ahí guardé la llave de esa tranca. Entonces, si en algún momento yo quiero entrar con mi llave que tengo en la billetera y está la tranca puesta, entonces le pongo la clave y saco la otra llave que está en la parte exterior de mi casa. Más o menos luce así cuando está cerrada. Y ya para las llaves interiores usé la misma solución para las puertas interiores con esas cajitas, inclusive otros interiores que están al acceso, si es que alguien se mete al carport, entonces también tengo otras cajitas ahí. Entonces, ¿qué tipo de estándar es ese? Porque evita el error y mantiene el nivel alcanzado. Este es el típico estándar que hacen los japoneses, que no es un instructivo, no es un procedimiento, que también lo usan, pero lo usan menos, porque de verdad estos estándares convencionales a veces no son los más eficaces. A este tipo de estándar le llaman ellos Pokayo. Y les voy a mostrar, ustedes que están en el negocio del facilities, un problema, por ejemplo, bastante típico, ¿no? Primero les pongo el video y luego lo comentamos. Bueno, este es un Pokayoke que tienen los cajeros. Que si ustedes dejan su tarjeta, les da un pitillo para que no olviden de retirarla. Pero si aún así se olvidan, entonces el cajero se traga su tarjeta y luego la destruye. Pero este no era el video que yo quería mostrarles. A ver. Ya, este es el que quería mostrarles. Todos ustedes han pasado por algún autoservicio y han visto lo complicado que son estos carritos, ¿no? Nos molestan, lo dejan mal ubicados, pero miren cuál es la solución o el estándar que está a la mano, ¿no? Ya muchos lo conocen. Bien, el tema es así. El tema es así. Si yo, por ejemplo, me pongo a reflexionar cuánta gente estoy utilizando para recolectar los carritos que la gente deja en la cochera y llevarlos a su posición, digamos, la correcta, yo tengo que emplear a mucha gente y es un tema bastante tedioso. ¿Cómo yo haría que el propio usuario haga el trabajo y yo pudiera liberarme de esa carga laboral? De pronto a ustedes se les ocurre un estándar, que yo no le llamaría estándar, sino un pseudo estándar, y pondría un letrero en la zona donde se retiran los coches y pondría algo así: estimado cliente, demuestre su cultura y deje el coche ahí donde lo encontró. ¿Qué les parece? O sea, un afiche como ese es también considerado un estándar, pero definitivamente no funciona. Y la verdad es que no creo que funcione ni en Japón. Entonces, esa es otra de las cosas que nos diferencian de los japoneses. Cuando en Japón un estándar no evita el error, basta que haya un evento donde no lo evitó, entonces ellos inmediatamente cambian el estándar. Nosotros podemos tener un estándar malo por años, ¿no? O toda la vida. Eso no lo van a ver ahí nunca. Entonces, esta idea es muy buena porque uno le pone gancho, una cadenita, y obliga a que la gente le meta una moneda para poder retirar el coche. Si después que ustedes usaron el coche lo quieren dejar tirado, perfecto, no hay problema, porque no faltará un muchacho que ya sabe el sistema y lo va a llevar por ustedes, y la propina, o sea, al recuperar la moneda, ustedes se la van a pagar, ¿de acuerdo? Y si ustedes aprecian su moneda, se van a tomar el trabajo de llevarlo hasta la zona donde lo encontraron y recuperar su moneda. ¿De acuerdo? O sea, es un estándar perfecto porque no requiere de mucho entrenamiento y es lo que los japoneses llaman una prueba de tontos, ¿no? Esa es la idea de asimilar bien estos conceptos para luego ir creando estándares que sean francamente a prueba de error. Y otra de las cosas que está asociada a este tema de los estándares es el famoso checklist.
El checklist es un buen estándar, pero también es mal utilizado por esta parte del mundo, porque a veces las empresas mandan a la gente a llenar cosas en el checklist, presión de acá, temperatura de allá, entonces la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Quizás cuando alguien es joven o recién empieza su vida laboral lo va a hacer, pero no va a faltar un compañero que le va a decir, oye, estás loco, pon cualquier cosa. Y claro, cuando uno es joven piensa todos esos checklists donde uno anotó un montón de cosas van a ir a las 5 de la tarde al escritorio de un geniecillo que va a comenzar a revisar presiones, temperaturas y va a decir, ah, aquí hay un problema, vamos a tomar una acción. Eso no ocurre en ningún lado. Y la gente tarde o temprano se da cuenta y entonces el checklist termina siendo una cosa inservible, inútil. Los checklists deberían ser entendidos como algo que se hacen para que el propio trabajador tenga una confirmación de que algo está bien o está mal, pero para eso la máquina se tiene que preparar, o sea, no se puede dejar a su criterio algo que él no tiene claro. Es decir, a muchos le he visto que dicen, chequea si la presión es la correcta. Para saber eso, él tendría que haber recibido una instrucción. ¿No les parece que es mejor en un manómetro colocar una banda de colores y entonces si la presión está en la zona verde, simplemente le pongo un check? No, él no necesita saber si son 120 PSI, no necesita saberlo. Él simplemente ve que está en la zona verde, le pone un check y pasa a la siguiente. Cuando se trata de temperaturas, hay etiquetas térmicas de diferentes valores, de 30 grados, 40 grados. Entonces, si tú tienes una zona donde no debe exceder los 40 grados, le pones una etiqueta de 40 grados. Normalmente la etiqueta luce blanca, pero si se pone roja es porque ya alcanzó esa temperatura. ¿Qué hace el operador? Dice que la temperatura está mal y inmediatamente llama al mecánico. Y si la encuentra blanca, le pone un check y pasa al siguiente punto. Entonces, hacer buenos checklists es un arte y no es un tema sencillo. Pero también está el otro problema, que teniendo un buen checklist puede ser que el operador se distraiga y de tanto hacerlo al final vea y no vea en realidad lo que nosotros queremos que él haga. Y para eso los japoneses tienen una metodología que es apuntar y llamar, ¿no? Algo así. La mecanización y la automatización están creciendo rápidamente en las fábricas de todo el mundo y están trayendo toda clase de beneficios al trabajo. Sin embargo, con cada vez menos gente en el taller, también está resultando cada vez más difícil comprobar tales aparatos. Aunque se supone que muchos trabajadores de la línea de producción comprueban ellos mismos los aparatos, muchos de ellos no tienen realmente experiencia de ingeniero. Como resultado, pueden ocurrir todas las especies de problemas. Ok, entonces, han ido a Japón, que de hecho hace un ratito conversé con alguien que ha estado en Japón, se habrá dado cuenta que hay un sistema que tiene varios nombres, pero este es uno, Yubisa Shikosoba, que es una técnica para apuntar y hablar. Es decir, ellos dicen que si tú haces un checklist mirando nada más, te puedes equivocar. Pero si al hacer el checklist señalas, lees en voz alta el valor o la lectura que te están dando, presión correcta, dices, ¿no? Si la presión está en la zona verde, dices presión correcta y luego lo marcas. Al hablar, mirar y señalar, ya olvidarse o pasar por alto algo es mucho más difícil. Eso ha bajado enormemente el número de errores en Japón. Les voy a pasar un video chiquito para que vean qué tan importante es este tema para ellos. En Japón, muy conocido en los ambientes empresariales e industriales. Cuando usted conduce, es muy importante atender las señales de tránsito. Si usted pasa por alto algunas de estas señales, o si estas señales no son claras o simplemente no existen, esto representa un gran riesgo y puede originar un accidente. ¿Sueles detenerte en tu trabajo diario para ver con claridad los riesgos presentes? ¿Te has puesto a pensar que los checklists que realizas con descuido pueden originar un accidente, generándote una falsa ilusión de control? Es fácil que nuestra mente pase por alto algunos detalles importantes. Para evitar este riesgo, debes apuntar y llamar.
¿Qué es la diferencia entre el método tradicional y este que señala y llama? Este método evita errores de atención y hace que el proceso sea más seguro. En todo trabajo existen acciones puntuales que deben hacerse correctamente para evitar errores. En este caso, ambos cables deben quedar montados correctamente. Observen al trabajador señalando y llamando a viva voz, confirmando que el procedimiento se ejecutó de manera correcta. Por otro lado, ¿qué es el shoba shoba? Al empezar la jornada todos se tocan y se señalan, tomando conciencia que el éxito de la labor depende de todos. También se reconoce en equipo qué lugares y puntos son riesgosos. Por último, ¿cómo señalar y llamar correctamente? Ponga atención. Primero, señale lo que quiere controlar. Segundo, vocalice a viva voz lo que indica el control. Finalmente, responda en voz alta el estado observado. Bien, es interesante este tema. Y les comento algo, ¿no? Cuando uno ve este tema de la ejecución correcta de un checklist, de verdad que te das cuenta lo importante que es. Yo les comento que hace como 10 años yo viajaba mucho a las minas que están en la Sierra de la Libertad, y viajaba a un aeropuerto, bueno, si se le puede llamar aeropuerto, que se llamaba Pías, y otro que era Chagual, y se iban en avionetas de 6 personas. La primera vez que fui, me di cuenta que la avioneta era vieja, y caramba, estaba medio preocupado, ¿no? La cosa es que la avioneta aterrizó, y cuando bajamos, un pasajero americano que estaba también ahí, le pregunta al piloto: señor, ¿de qué año es su avioneta? Del 75, dijo, todo orgulloso, ¿no? Y yo dentro de mí pensé, ¿para qué le preguntas, no? Porque todavía nos toca regresar. Del 75, dije yo. Eran ya más del 2000, ¿no? Cuando me pasó esto. Yo dije, no me subo a un carro de ese año y me estoy subiendo a una avioneta. Pero después me puse a pensar que en verdad no habían tantas noticias de que esta empresa tuviera accidentes. Y me puse a observar al momento del despegue al piloto. Como no tiene personal de tierra, él saca un checklist y se acerca a un montón de puntos que ya están establecidos. Por ejemplo, no sé si ustedes observan aquí, no sé si lo puedo ampliar un poquito, en esta zona, aquí hay un perno que es importante y su cabeza está pintada de blanco. Y luego está una línea que atraviesa el perno y el fuselaje para indicar si está flojo o no. Es fácil darse cuenta si está flojo. Y así hay varios pernos que tienen este mismo control visual. Entonces, lo que les decía, el piloto es un operador y él chequea. Si él encuentra que un perno está flojo, no le pregunté, pero es muy probable que él mismo lo ajuste. O en algunos casos, si él no tiene seguridad de que ha quedado bien, de repente no sale el vuelo. Y no solamente eso, estas fotos yo mismo las tomé. Fíjense en esta zona de acá, ¿no? Miren esta abrazadera, cómo también tienen unas marcas los pernos para darse cuenta si la abrazadera está suelta o no. Ojo, lo mismo ocurre con este punto, que es como una suerte de freno, la zapata del freno, también tiene marcas. No se ve muy bien, pero ahí hay marcas. Entonces yo estoy convencido de que estos aviones no tenían problemas porque le hacían bastantes controles. E inclusive, al momento de levantar vuelo, también hacían ellos un checklist entre los dos. Bien, entonces, un poco resumiendo este tema de la estandarización, se pueden usar etiquetas, se pueden usar colores. La idea es preparar a la máquina para que el trabajador no tenga que saber mucho de ella, ¿no? Simplemente las cosas le deben saltar a la vista.
Aquí hay algunos otros ejemplos de manómetros, cómo los podemos instalar, las marcas en los tornillos, en las tuercas. Miren cómo era antes este manómetro y miren cómo es después de los Poka-yoke o los controles visuales, que son formas de estandarizar. Y aquí hay otras formas de estandarizar también para la oficina, ¿no? Es muy fácil, se compra este microporoso, se corta con una cuchilla y se va dándole la forma, ¿no? Fíjense a otras situaciones de antes y después para lo que son files, los escritorios que a veces tienen los cables hechos una calamidad, en fin. Por ejemplo, esto me llamó mucho la atención en Japón, ¿no? A veces hay estantes en las oficinas que son opacos, es decir, no me permiten ver lo que hay dentro. Y si alguien me dice, trae más papel, ¿dónde? Ahí en ese estante. Y si tiene varias puertas, yo me voy a poner a abrir y cerrar hasta que encuentre lo que busco. Pero ellos lo que hacen es le ponen una foto a colores de lo que yo voy a ver cuando abra esta puerta. Entonces, tiene una doble función. Una, me muestra rápidamente, sin que yo tenga que abrir, qué cosa hay dentro. Y segundo, sirve como un estándar, porque yo no puedo hacer que esa foto se desactualice. Por lo tanto, el interior siempre lo tengo que conservar de la misma manera como se ve en la foto. Luego, cuando hay muchas cosas que están sobrando, porque cuando uno llega a una oficina, y estoy hablando de esas oficinas comunitarias que hay ahora mucho, a cada uno de los oficinistas se le da su engrapador, su sacagrapas, un perforador y qué sé yo, engrapador y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que el sacagrapas casi nunca lo usan, el perforador muy de vez en cuando, hay algunos que lo usan más, otros menos. Entonces, no hay necesidad de darle todo eso a todos, ¿no? Eso depende de con qué frecuencia use esos artículos. Si lo usa una vez al mes, entonces esas cosas se podrían colocar en un lugar céntrico y todo el que lo necesita lo puede tomar. Estas son algunas de las soluciones japonesas después de hacer una selección. Habían muchos lapiceros en los escritorios, muchos lápices, habían engrapadores que no se usaban con frecuencia. Todo eso se puso como una especie de góndola en la oficina comunitaria, entonces cada vez que alguien necesitaba algo, podía tomar lo de ahí, un lápiz, un lapicero, o una herramienta de uso no tan frecuente, ¿no? Y después, si quería, lo devolvía otra vez ahí, ¿no? Son soluciones muy interesantes. Aquí hay más de eso, ¿no? Después también a veces nos pasa en las oficinas, yo que a veces dicto clases o conferencias, en la sala a veces hay un montón de interruptores, algunos apagan la zona derecha, otro a la izquierda, adelante, atrás, y cada vez que voy, otra vez tengo que estar ensayando, ¿no? Delante de todos. Cuando es muy fácil colocar colores, una suerte de mapita, indicando cuáles son los grupos de lámparas que van a encenderse. A las lámparas también se pueden colocar etiquetas y es todo mucho más sencillo. Se ahorra tiempo. Esto me pareció fantástico, lo vi en Japón. Un dispensador de papel higiénico en un baño, ¿no? Y cuando yo les dije, oye, esto es fantástico, sí, me dijo el japonés, no sabes lo incómodo que es que te des cuenta que no hay papel, casi siempre te das cuenta cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, después que pasó una vez, hicieron este estándar y ya no pasó nunca más. Y después todas las cosas grandes ellos le ponen llantas y marcas para después devolverlo a ese sitio. ¿Por qué? Porque dicen que cuando las cosas no tienen llantas, ahí hay una justificación de no limpiar bien, ¿no? Y para terminar y dar paso ya a sus preguntas está la disciplina. Con esta S lo que tenemos que lograr es que todo esto que hemos hablado se convierta en un hábito en la gente. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Con auditorías frecuentes, con periódicos murales, con revistas institucionales y con una escuelita que yo le llamo, ¿no? O sea, una escuelita de autocapacitación, donde primero se van a tocar temas de 5S, después de herramientas de solución de problemas, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en esta escuelita. Y el proceso para incorporar un hábito es el mismo proceso que uno sigue para entrenarse en alguna habilidad. Uno empieza siempre en este nivel, incompetencia consciente. Algunos de ustedes quizás no sabía qué eran las 5S, entonces estaba en este nivel de incompetencia consciente. En la hora que duró el entrenamiento ya las conocen, entonces ahora están en un nivel de incompetencia consciente, porque el que las conozcan no significa que la van a practicar adecuadamente, ¿no? Entonces están en este nivel.
Al principio cada paso que da uno es mucho más fácil, pero conforme vamos subiendo en esta escalera es más complicado. Ahora, para hacer que estas competencias sean conscientes y las domine bien pasa un tiempo, pero todavía hay un componente que estresa un poco, ¿no? Porque tengo que estar tratando de no olvidar lo que toca hacer. Y finalmente, de tanto practicar, se llega a este nivel, el ansiado nivel de competencia inconsciente, cuando nosotros ya sin pensar hacemos las cosas porque ya hemos practicado lo suficiente. Entonces, al principio lo que uno instaura en la gente son nuevos pensamientos para que la gente esté motivada a estudiar este tema. Luego, este nuevo pensamiento condiciona o predispone su accionar. Y de tanto repetir esas nuevas competencias, termina formándose el hábito. Eso es más o menos lo que se hace o hacemos en una implementación, que de hecho es mucho más compleja que esto, ¿no? Solamente este es un pequeñito resumen. Y nada, muchachos, eso es lo que yo les traigo. Disculpen si me excedí un poco, ahora los dejo para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Muchas gracias, José. Ha estado bastante interesada la ponencia. Por ahí hubieron algunos inconvenientes de audio que algunos asociados, algunos invitados me manifestaron, pero no se preocupen que vamos a ver de colgar esta ponencia en nuestras redes para que luego ustedes puedan tener acceso a la grabación de la misma. Yo voy a compartir ahorita con José unas preguntitas que nos han estado llegando, y mientras aprovechen por favor en pasármelas por chat para que las vayan viendo. A ver, José, te las he pasado por chat para que las tengas a la mano, pero en paralelo yo te las voy leyendo. ¿Sí? Ya, ok. Tenemos la primera pregunta de Luis Vivar de Te Gestiona. Bueno, en realidad nos mandó 3, así que vamos a ir respondiendo una por una. Luis Vivar creo que lo conozco, pero bueno. A ver, dice, Sí. en tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos a seguir por las empresas de FM para implantar las 5 S y cuáles serían los beneficios que se podrían obtener? Ya, miren, uno de los errores más comunes es pensar que esto implementar con capacitación. Y créanme, ustedes pueden hacer un curso de 20 horas, 30 horas, y no garantiza eso de que la gente cambie sus hábitos. El tema es mucho más complejo. Y esa es la cosa interesante o curiosa de esta herramienta, ¿no? Que sus principios son tan sencillos que no hace falta más que una hora para hablar de ellos, pero ya la implementación y el cambio de las personas es un esfuerzo muy grande. En realidad, si ustedes se han dado cuenta, estamos enfrentando un proceso de cambio cultural y para ello se requiere tener toda una organización para hacerle frente a eso. Y el tiempo que en mi experiencia hace falta para que la gente cambie su cassette o el chip es más o menos de 3 años. Que no significa que en 3 años recién yo voy a tener beneficio, para nada. Esto casi de inmediato se obtienen los beneficios. Pero el riesgo es que si saco el pie del acelerador, todo se va a caer. Para que no se caiga, necesitan llevarlo por unos 3 años. Y en realidad, ¿cuál es la manera que nosotros hemos aprendido aquí a hacerlo en el Perú? Haría falta otro webinar, por lo menos como este, porque es bastante largo. Solamente les comento esto por experiencia. Si ustedes buscan textos japoneses sobre cómo implementar las 5 S, ya lo deben haber hecho algunos, la verdad es que no van a encontrar gran cosa. Y la respuesta es muy sencilla. Ellos no necesitan tener una metodología para implementarla porque la mayoría de estos conceptos los traen de casa. Entonces, nadie puede escribir de algo que no hay vivencia, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos ha tocado implementar o crear un sistema que se enfrente a todas esas malas costumbres que tienen nuestra gente. Pero, de hecho, son más o menos unos 10 pasos, donde el primero es compromiso de la alta dirección y pasa por formar grupos de apoyo con facilitadores, auditores, equipos de difusión, una cosa así. Ya de repente coordinamos con Katia para hacer un webinar adicional sobre este tema en particular.
Listo, te tomamos la palabra, José. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cómo se podría llegar al TPM en las empresas de servicio? Es decir, ¿cuáles serían los pilares que se deberían considerar para lograr las 0 fallas? Ya, miren, en principio esto de las 0 fallas también es un tema utópico. Yo no diría que lo que vamos a buscar es 0 fallas, porque eso sería imposible de lograr. ¿De acuerdo? Aquí lo que se busca es tener conciencia de cuáles son los efectos que genera cada modo de falla, y aquellos que tienen una mayor consecuencia, eso sí no deben ocurrir. Pero hay fallas que son completamente inofensivas y yo no tengo por qué luchar contra eso, ¿no? Si no, pónganse a pensar cuántos de ustedes cuando estuve en un avión de repente sacaron la mesita y estaba malograda, o el sistema de entretenimiento no funcionaba. O sea, el avión tiene fallas, ¿de acuerdo? Y ustedes lo han notado, pero de ahí a que le falle el tren de aterrizaje, esa es otra cosa. ¿Sí me entienden? Entonces, para comenzar, no vamos a buscar el 0 fallas. Ahora, el TPM es un método de gestión que también está mal utilizado en el Perú, porque la mayoría piensa que el TPM es un tipo de mantenimiento comparable con el predictivo o cosas así. Para nada. El TPM tiene que ser adoptado por la organización desde la alta dirección hasta el último trabajador. Entonces, un TPM de esa forma, yo creo que no es muy adecuado para una empresa de servicio. Lo que sí se puede hacer es tomar todas las herramientas que tiene el TPM que puedan ser útiles en nuestro proceso y eso implementarlo. Nosotros hemos hecho una versión así, digamos, light del TPM justamente para adaptarla a muchas empresas peruanas, incluidas las de servicio, porque la metodología tradicional para aplicar el TPM japonés tiene 12 pasos y no se pueden hacer en menos de 4 años. Entonces, es muy difícil que una empresa se lance a un proyecto como este, ¿no? Las empresas peruanas son más impacientes. Entonces, yo lo que recomendaría es aplicar una suerte de TPM a la medida, solamente tomando aquellas herramientas que por la característica del negocio sabemos que van a ser útiles, ¿no? Se puede hacer. De acuerdo. A ver, seguimos con la tercera pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias que debe implementar la organización para cambiar la cultura de los colaboradores, para que las 5 S puedan obtener los resultados esperados? Ya, eso tiene relación con la primera pregunta que me hizo Luis. Pero sí les puedo adelantar algo. Si la gerencia general no está comprometida, créanme que no va a funcionar. Puede ser que algo funcione y tengan algunos resultados, pero nada espectaculares, que es lo que se podría lograr si se implementa bien. Ahora, también hay que tener cuidado con este tema del compromiso de la alta dirección, ¿no? Porque a veces yo he trabajado apoyando a algunas empresas y me dice, José, pero el compromiso, nunca veía al gerente general, lo convocaba a alguna reunión y no estaba. Entonces yo decía, pero me parece que no hay tanto compromiso de la gerencia general. No, José, ¿cómo no va a haber compromiso? ¿Quién crees que ha aprobado el que te paguen a ti? Yo para eso les digo, ustedes han escuchado la canción de Franco De Vita que dice, no basta, saben la canción, ¿no? O sea, no basta poner plata para que el niño vaya al colegio. O sea, el proceso de ser padre es mucho más complejo o mucho más, tiene mucho más factores que ese, ¿no? Lo mismo ocurre con este tipo de proyectos. O sea, el gerente general tiene que mostrar su compromiso no solamente dando dinero, sino asistiendo a las reuniones y tratando de él mismo liderar hasta donde se pueda algunos aspectos de la implementación. Nosotros tenemos algunas herramientas como para que le simplifique su participación y sí, por lo menos se muestre en los puntos donde son necesarios, ¿no? Yo creo que ahí, en la parte del compromiso de la alta dirección que jala al compromiso de todas las jefaturas, es el 70 o el 80% del éxito de la implementación.
Justamente esta pregunta, José, de Carla Arellano, también te gestiona, probablemente guarde relación con lo que acabas de mencionar. Dice, para realizar en general todo el tema de las 5 S, primero se tiene que hacer una concientización de cambio de costumbres y mentalidad de las personas. ¿Por dónde podemos iniciar y realizar todo como lo indica las 5 S? Pero mantener ese nivel va a ser difícil con personas poco idóneas. Sí, mira, ese es un tema interesante, ya que nosotros lo trabajamos mucho y tuvimos errores y ensayos. Estoy hablándoles de una metodología que tiene más de 20 años de haberla trabajado aquí en el Perú. Por ejemplo, y yo sé que la mayoría de los que me están escuchando me van a dar la razón. Cuando una organización quiere implementar el ISO, cualquiera que este sea 9000, 14000, un sistema de seguridad, siempre se llama a las mismas personas. Es un pequeño grupo de mando medio que terminan integrándose a todos los proyectos, que se va a hacer HACCP este grupo, que vamos a instalar el SAP este grupo. Y francamente ese grupo está saturado, tiene un montón de obligaciones y el compromiso que ellos van a dar en el sistema no va a ser el ideal. Y a veces se recurre a soluciones como esta, contratan a 2 o 3 practicantes, le dan esa labor y eso tampoco va a funcionar. Imagínense que un practicante con un jefe nuevo le están diciendo, oye, por favor, haz tu tarea para que salgas bien en la auditoría de 5 S. No le van a poner interés. La gente no es tonta. O sea, la gente le va a poner interés de lo que viene de más arriba. Nadie va a dar apoyo a un par o a un igual o a uno que está más abajo, por más que sea algo que él entienda que es necesario. A veces hay envidias también en la empresa y sienten que al colaborar con esa persona solamente van a hacer que él mejore su posición dentro de la compañía, ¿no? Y el tema no es ese, o sea, puede ser que esa misma persona también participe en la implementación, pero tiene que detrás estar claro quién se lo está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una forma de involucrar a otra gente y no a esa gente que tradicionalmente trabaja. Involucramos a la base con una posición que nosotros llamamos facilitadores. Entonces, ponemos en valor a estas personas diciéndoles que ellos van a ser los nuevos entrenadores en 5 S. Y al principio a la mayoría les suena una locura, oye, pero ¿cómo una persona de 60 años o otro de 49 que no ha estudiado sino primaria y que encima es de los complicados va a hacer una charla de 5 S? Pero sí, hay formas. Nosotros tenemos dinámicas que son muy lúdicas y vamos involucrando a esta gente y le vamos poniendo en valor. Entonces, estas personas creen que en realidad su trabajo es cambiar el conocimiento de los que participan en la charla. Y no es tanto así. La gente igual va a recibir su charla porque, bueno, tiene todo un kit que solo se explica por sí solo, ¿no? Pero el proceso de cambio en realidad está empezando con ellos al momento de que están participando de esa manera. Entonces hay toda una estrategia para que, primero, no utilicemos a la misma gente. Segundo, la gente de la base, los que sueltos podrían ser un grave inconveniente para la implementación y desde ahí se comienza la transformación. Todo esto lo vamos a conversar mejor con mayor detalle en el próximo webinar porque realmente hay bastante pan para rebanar. De acuerdo. Seguimos con unas preguntitas. Pablo Jiménez te gestiona. En el caso de la aplicación del manejo de la estandarización, queda claro que tenemos control de nuestras organizaciones, pero ¿cómo hacer con nuestros proveedores? ¿Cómo lo hacen en Japón? Miren, los ejemplos de Japón son de otro mundo. O sea, de verdad que ya, solamente para poner un ejemplo, ya que me lo pidieron. Yo estaba visitando una planta que se llama, bueno, no importa el nombre de la planta, pero esta empresa hacía hornos para Toyota, pequeños hornos para la planta de Toyota, en una planta de 30 personas. Y cuando bajé a la planta, estaba todo bien puestecito, en un lugar donde estaban los mecánicos que hacían corte de las planchas. Obviamente usaban de estas esmeriles portátiles, ¿no? Había una suerte de estante con rueditas y así como esas pequeñas góndolas que hay en Sodimac,
tenía pues sus discos de corte con un alambrecito allí, todos ordenaditos. En el otro lado habían cintas, todas las cosas que se usan en ese proceso. Y yo le pregunté, ¿y esto? No, esto es para surtir de repuestos cuando se requieren. Ah, y para surtir este carrito, alguien tiene que sacarlo del almacén. No, no, me dijo, este es el almacén. Es decir, ellos tomaban de ahí los discos de corte, por ejemplo, y tenían un papelito plastificado después de unos, o sea, si ustedes llegaban a sacar algunos discos de corte, podían llegar hasta ese papel plastificado. Detrás del papel plastificado había más discos de corte, pero ese ya era el stock de seguridad. Entonces, cuando tú te encontrabas con el papel plastificado, lo que hacías era sacar ese papel y era una orden de compra abierta. Ellos se la escaneaban o se la faxeaban a la empresa proveedora y la empresa proveedora traía más y lo colocaba ahí. Entonces no había que tener a un departamento de logística para surtirlo de estos artículos. Ellos mismos lo escaneaban y lo pasaban. Después venía el proveedor, entraba a la planta y surtía directamente de ese estante. Por eso le digo, estas son soluciones de otro mundo, porque eso no creo que se pueda hacer tan fácilmente acá. Pero no importa eso. Al final, el tema es que las soluciones tienen que ser creativas. Los estándares tienen que ser creativos y ahí vale todo. Les comento uno que sí es más apropiado, digamos, para nuestra realidad. Yo trabajaba en una planta del sector alimenticio y para entrar a la planta se tenía que hacer con los implementos adecuados, ¿no? Una toca, creo que le llaman, en fin. Y bueno, a pesar de que había un afiche, que en este caso el afiche estaba jugando el papel del estándar, no todos lo respetaban, ¿no? Y eran los altos funcionarios los que no respetaban. Y este tema nosotros lo llegamos a discutir y lo llevamos a una reunión con la gerencia general. Y el gerente general dijo, tengo una idea. No nos dijo la idea y nos dijo, vamos a la planta. Bajamos a la planta. Ya nosotros teníamos todo organizado por sectores, cada sector tenía sus responsables. Entonces él llamó a los muchachos y les dijo, muchachos, ustedes saben que son los dueños, entre comillas, de este lugar, ¿no? Del lugar de envasado era, ¿no? Sí. Seguimos con las preguntas. ¿Ah? ¿Me escuchas, ¿Sí? José? ¿Sí? Sí. Seguimos. En la aplicabilidad del checklist en edificios, ¿cómo aplicar el señalar y llamar? ¿Se puede aplicar con una confirmación a tu supervisor a través de un sistema de radiocomunicación? Sí, o sea, dependiendo del tipo de organización, se pueden hacer eso, se puede hacer con una tablet, con una aplicación, se puede avisar al supervisor, se puede avisar directamente al personal de mantenimiento. La idea es que el operador, al hacer el checklist, es de avanzada para el que está detrás y el que va a tomar acción sobre lo ocurrido, ¿verdad? Es válido, todas estas metodologías. A ver, tenemos aquí una más de Kimi Cáceres, de la San Martín de Porres. ¿Cómo se puede aplicar la 5S Kaizen para las empresas que tienden a transformar digitalmente en tiempos del COVID-19? ¿Empresas de qué? ¿De transformación digital? Sí. De estas que tienden a... Ajá. Bueno, de todas maneras las 5S les va a servir de mucho porque ahí tienen que mantener todo ordenado, clasificado, etiquetado. Me parece que es un lugar ideal para aplicar todos estos conceptos. En realidad no hay negocio u organización donde las 5S no aporte. Puede ser un colegio, puede ser un autoservicio, puede ser un hotel. En realidad a todos les va a servir este tema de las 5S. A ver, creo que hubo una confusión en la pregunta anterior sobre el tema del manejo de la estandarización, José. No sé si te corté antes que terminaras. Sí, no, solamente me faltó decir que el mejor estándar en ese caso para que la gente no entrara sin EPP fue el empoderamiento.
es decir, el gerente le dijo, ustedes son los dueños de esta zona, cada vez que alguien ingrese y no tenga su CPP, con todo respeto se paran delante de ellos y no los dejan pasar. Y ese estándar se cumplió. Nunca más alguien entró sin su CPP. Entonces, lo que quería decir es que hasta el empoderamiento puede ser inclusive un buen estándar. Ya. A ver, tú me avisas para no cortarte nuevamente, por favor, las disculpas del caso si fue involuntario el corte. No, no te preocupes. Tenemos aquí más preguntas. Lo que pasa es que me están lloviendo de preguntas. Tenemos aquí a Juan Carlos Romero. ¿Cuáles serían las funciones específicas del facilitador como líder del equipo de la implementación de las 5 S en la organización? Ya, el facilitador en la metodología que yo traigo no es un facilitador como ustedes están imaginando. Este es un facilitador de la base, es una persona que no tiene ninguna característica previa para ser elegido, o de repente sí la tiene, pero es todo lo contrario a lo que ustedes puedan imaginar. O sea, si hay una persona que es un líder en potencia, que hace las cosas mal, que es lo que llaman un mal necesario, ese va a ser un facilitador. ¿Pero por qué? Porque lo vamos a transformar. Y de hecho lo logramos, o sea, se logra transformar con la metodología. Es como si ustedes decidieran colocar de brigadier al más palomía, algo así. Esa es más o menos la figura, en pocas palabras, que tendría el facilitador en la implementación de este sistema. De acuerdo. ¿El deshacernos los materiales, equipos, insumos innecesarios afectarían directamente en el estado financiero de la institución al dar de baja de los mismos? ¿Cómo convencer a los directores sobre esta medida? ¿Cuál es la clave? ¿Es un muerto con el que nadie quiere cargar? Mira, en realidad no tiene por qué generar una carga financiera. A veces hay un problema financiero porque muchos de esos artículos están declarados como parte del patrimonio de la empresa. Entonces, salir de ellos es como si la empresa perdiera un poco de valor. Bueno, ese es un tema contable, financiero, que es básicamente un tema de papeles, ¿ya? Porque después no hay nada que ustedes puedan perder, por el contrario, recuperan. Porque, a ver, yo he conocido, no voy a dar nombres, pero he conocido empresas muy grandes de cemento, embotelladoras, que tenían áreas muy grandes de lo que yo llamo, no sé, un cementerio de máquinas, ¿de acuerdo? Y nunca tomaron la decisión de deshacerse de ellas. Pero ahí hay un montón de cosas que tienen valor. Inclusive hay repuestos que ellos compraban y que ahí estaban refundidos de alguna manera. Esa área tiene valor. Esa administración de esas cosas y la seguridad que ellos ponen tiene un costo. Yo creo que más que un gasto es una recuperación de gasto, de costos, el hacer una selección. Hay muchas empresas que tienen bastantes cosas para seleccionar. No es un caso que se pueda definir, digamos, como un estándar de lo que se puede ganar o perder. Habría que verlo en cada caso particular, ¿no? Pero yo estoy seguro que en todos los casos se gana más que se pierde. Ok. A ver. ¿Hay alguna fórmula estándar para decidir entre preparar y darle mayor vida útil al activo, equipo, o darle de baja y adquirir otro? Por ejemplo, si reparar cuesta más que el 50% del valor comercial, ¿se reemplaza? Ya, el tema no es tan sencillo, ¿ya? Y aquí me salgo un poco del tema y les digo, así como hay un ISO 9000 para calidad, un ISO, el ISO 14000 para medio ambiente, ya hay un ISO que algunos le llamaban el ISO de mantenimiento, que es el ISO 55000. Y la diferencia que hay entre lo que plantea el ISO y la práctica de mantenimiento como la conocemos es que este ISO apunta a todo el ciclo de vida del activo. Entonces, hay una parte del ciclo de vida que es la desincorporación que muchas empresas no lo manejan.
y no se dan cuenta que al final sale más caro mantener ese activo que desincorporarlo. Pero la desincorporación no es tan sencilla como lo mencionó el compañero, ¿no? De que si me cuesta más del 50%, puede haber algunas veces donde eso puede servir de referencia, pero en realidad lo que deberíamos hacer es tener una curva de cuánto vamos gastando para poner operativo este activo año a año, que cada vez se gasta más, y cuánto es su valor de rescate, ¿no? Porque va perdiéndose, y ahí se construye una curva sumando esos puntos, y eso te va a dar una idea de cuál es el punto ideal donde el activo se tiene que vender. Esa es una de las formas que se puede hacer, que no es tan fácil, y hay otras más que se ven en mantenimiento, como manejar indicadores, por ejemplo, del costo del valor de reposición del activo, dividido el costo de mantenimiento, ¿no? Y con ese indicador también te puede dar alguna pista de en qué momento separarte de un activo. De repente eso lo podemos tratar también en algún otro webinar, ¿no? Lo registramos entonces para un siguiente webinar. Tenemos aquí una pregunta de Ricardo García de TQP. Bueno, Sí. Primero te agradece por compartir tus conocimientos. Dice que la ponencia está muy buena. Y la pregunta es, ¿conoces de algún caso de estudio de empresa peruana que haya implementado las 5 S y cuál sería el costo-beneficio de implementar? Mira, en verdad conozco muchas empresas, de las cuales algunas yo he trabajado, ¿no? Cuando uno cuenta algo bueno, creo que ahí sí puede dar algunos datos más. Por ejemplo, una de las empresas que yo puedo mencionar es San Miguel Industrial. San Miguel Industrial empezó vendiendo ovillos de lana, ¿no? Cisne era, ¿no?, la que se vendía. Y luego se convirtió en una empresa tan grande y multifacética que tenía una área de textiles que hacía los Casimires Barrington, otra área de plásticos que hacía botellas PET y otra parte que hacía químicos, ¿no?, los más variados productos químicos para la industria. Esta empresa, que ahora ya se separó, se vendió, una parte la tiene Intercorp y la otra parte se llama Aris, se internacionalizó porque es una de las pocas empresas que tiene filiales en otros países. Y yo creo que fue fundamental el tener esta práctica de las 5 S para poder entrar a un mercado altamente competitivo, donde hay empresas que son transnacionales y que no te permitirían ingresar, porque la característica de San Miguel era poner plantas de soplado dentro de empresas cerveceras y gaseoseras internacionales. Entonces, no hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido un estándar a la altura de esas empresas. Entonces, el beneficio que se ha obtenido es inmenso, ¿no? Sería un poco difícil mencionar todos los aspectos que se ganaron, porque se dio el cambio cultural. Y, por ejemplo, en el caso de Aris, que es la parte de textil, es la única empresa que en el Perú ha ganado 3 veces el Premio Nacional de 5 S en la modalidad de medalla de oro, y por eso se ha ganado la medalla de diamante. Y ha sido visitada por un grupo de japoneses y ha reconocido que esa empresa está como una empresa japonesa, y les ha pedido que hagan un video de 1 hora explicando cómo lo hicieron para luego ellos pasarlo en sus entrenamientos allá en AOTS Japón. De hecho, que hay, y solamente estoy contando de una, pero hay muchas empresas más que han logrado cosas bastante buenas con este tema. Aquí tenemos, José, una pregunta más de Artemio Silva de FMSAC. ¿Podemos decir que el éxito de las 5 S es aplicable en empresas industriales? Como dije hace un momento, en realidad las 5 S se aplican a muchas, ni siquiera hablemos de empresas, instituciones, para hacerlo más general. Y les conté del caso de este colegio. Si alguno de ustedes conoce el Callao, sabrá que en la zona Brava hay un colegio que se llama Alfonso Ugarte. Ya.
deben haber, no, Alfonso Ugarte ¿es Alfonso Ugarte o ya me está jugando la memoria? Bueno, no recuerdo exactamente el nombre, ¿ya? Pero es un colegio que está en una zona difícil. Ese colegio, cuando empezó, les comentaba que los papás amenazaron al director y todo eso. Hoy por hoy ese colegio ha ganado la medalla de oro. Empezó con bronce, después plata, ya tienen la medalla de oro. Ya no tienen el mismo personal de limpieza porque los chicos hacen la limpieza. Ya no se atropellan los chicos en las escaleras porque han puesto una línea divisoria y flechas donde se sube y donde se baja. Los papás se han sumado a la metodología y ya son menos agresivos de los que eran antes. Los chicos van a la premiación, les voy adelantando que esta premiación es gratuita, se hace en el Teatro Cultural Peruano-Japonés, y los chicos van y experimentan el orgullo de haber ganado el oro, y van pidiendo autógrafos a toda la gente que participa espontáneamente ahí de la presentación. Y yo año a año he visto cómo ese colegio ha ido transformándose. Y yo estoy seguro que el futuro que van a tener esos niños es completamente diferente que el que hubieran tenido si se hubieran mantenido de la manera como empezaron. Entonces, ahí el beneficio no es monetario, definitivamente, porque es un colegio, ¿no? Pero solamente para que vean que esto no es solamente un tema industrial. O sea, se aplica a la institución. Ok. Tengo aquí una pregunta más de Cristian Ramón de Engie. Dentro del POCAYOKE se menciona estandarizar procesos prácticos para agilizar los trabajos. Para procesos de manejo de información, ¿qué tipo de controles recomiendas hacer? Depende. O sea, habría que ver el detalle, ¿no? Pero hay técnicas para poder ir desarrollando la inventiva y llegar a poner un buen POCAYOKE. Solamente les pongo un ejemplo. En la industria farmacéutica, alguna vez la gente que tenía que hacer esos picking para llevar a una clínica, a veces se equivocaban en un medicamento. Y ese error podía costarle la vida a un niño, ¿no? Entonces, la gerencia no tuvo mejor idea que llevarlos a todos estos trabajadores y decirle, tú siempre haces el picking para Pablito, ¿no? Sí, te presento a Pablito. Y cuando tú lo ves a Pablito, una persona tierna y tan frágil, nunca más vuelves a hacer ese paquete de una manera, digamos, distraída. ¿Sí me entienden? Entonces, todo vale si al final queremos evitar el error. Como por ejemplo ahora que dicen distancia mínima 1,50 m y hay algunos que están pintando círculos en el piso, ¿no? Para que más o menos uno sepa, como si fuera un juego, de esta posición ahora me toca esta, ¿no? No puedo irme a otra sino a la que está marcada. Habría que ver en el caso particular de cada negocio con más información, pero estoy seguro que induciéndolos a los propios trabajadores a pensar de esta manera, ellos pueden generar POCAYOKES interesantes. Y es más, les digo, los mejores POCAYOKES salen de la propia gente, solo hay que motivarlos adecuadamente, ¿no? Ok. Alexander Lavi, de Aeropuertos del Perú. ¿Cómo generamos una digitalización de documentos aplicando las 5S? Bueno, o sea, la digitalización del documento es un proceso tecnológico que ya es conocido. Yo creo que las 5S lo que nos va a servir es para el tema de la clasificación, es decir, hay que hacer como nosotros en mantenimiento, le llamamos taxonomía y codificación de los activos. Entonces, hay que dividir ubicaciones técnicas, hay que ver qué activos están en cada ubicación técnica, si los activos lo tengo que dividir en componentes, subactivos. Entonces, toda esa parte estructural creo que es fundamental para el tema de la digitalización, porque uno no digitaliza por el hecho solo de digitalizar, sino que después quiere tener rápido acceso a esa información. Entonces, todo lo que tú construyas, digamos, para que el acceso después a esa información sea más rápido, es parte de una buena práctica, ¿no? Entonces, de 5S. Y yo creo que cuando la gente se hace más consciente de estos conceptos, los aplica mejor en su día a día. Pero igual yo creo que habría que ver el detalle, pero se pueden aplicar sin problema.
Por aquí tenemos un par más. Por el ejemplo que mencionaste hace unos momentos del colegio, ¿se puede decir que las 5S son base para la obtención de ITSE o INDECI? No sé si me llegaste a escuchar. ¿De INDECI? Sí, en el sentido del ejemplo del colegio que hiciste hace unos momentos, Ya, dice, las sí. 5S son base para la obtención de un ITSE o INDECI. ¿ITSE? ¿Qué es eso? A ver, Juan Carlos, no ¿Sí? sé si me escucha, Juan Carlos Romero, no ¿Sí? sé si le faltó un poco más. Para que aclare. Ajá, para que pueda aclararnos un poco la pregunta. Es la inspección técnica de seguridad. No sé si me escuchas. Para inspecciones de seguridad. Ajá. Sí. Mira, las 5S tienen un fuerte impacto en la seguridad. De hecho, sobre todo que busca que probar si los sistemas en verdad funcionan. Porque, a ver, yo no sé si ustedes lo han observado, pero a veces yo voy a una planta y me dan una suerte de tríptico que yo lo tengo que leer. Y luego lo firmo y esa firma es como una suerte de declaración jurada, donde yo ahí entre líneas veo que digo, sí, lo he leído. Yo sé para qué es eso. Si luego cuando estoy en la planta hago algo contrario a lo que decía ese tríptico, de hecho, que la empresa tiene ya una buena forma de evitar la responsabilidad, ¿no? Pero el tema, yo muchas veces delante de la persona, y lo hice adrede, lo firmé sin leerlo, y al final pasé. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo lo que quiero es, en verdad, evitar el error, o solo lo que quiero es tener la declaración jurada para poder decir que hice mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno ya está metido en esta filosofía, de hecho que jamás va a hacer las cosas de esa manera, lo va a hacer bien. Y si ese formato no es suficiente, porque se presentaron algunos problemas, de hecho, lo tendríamos que cambiar y buscar otra forma. Ok, a ver, dame aquí. Las 5S muchas veces es mejor implementado en sectores de industria y manufacturero. En el caso de hospedaje, turismo, clubes, etcétera, donde nuestros servicios son intangibles y el producto también, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? En hoteles, dice, perdón, ¿sí? Sí, turismo, clubes, donde los servicios son intangibles. No, yo creo que sirve igual, porque si tú estás en un club, por ejemplo, ¿no? Yo que a veces me he ido, como me imagino muchos de ustedes, y te vas y dices, dame un snorkel, o acá está la toalla, y no sabes si la toalla está mojada, si está esto. Hay una cantidad de cosas que se manejan en el hotel que definitivamente los que se organizan mejor tienen la posibilidad de reducir personal y evitar errores. Hasta para armar una ¿cómo le llaman? Servilleta, ¿no? En una mesa de una cena. A veces le dan forma de cisne, qué sé yo. Entonces, la gente, yo he visto estándares para hacer ese tipo de cosas en hoteles. Lo mismo, hay ¿cómo le llaman estos? Individuales de papel, qué sé yo, donde te muestran dónde debes colocar los cubiertos y para qué sirve cada cubierto. En realidad, no hay, como digo, actividad humana donde las 5S no salga beneficiando a la actividad. Eso está claro. Ok, creo que ya no tengo más preguntas en cola. Creo que ya he tratado de transmitirte todas las que nos han llegado. Aquí hay una más. ¿Qué tipo de indicadores se pueden usar para medir las 5S? Ya miren, yo que tengo un sesgo, digamos, más a la parte de mantenimiento y la parte de planta, el indicador por excelencia que va a mejorar con las 5S es el MTTR. No sé si ustedes conocen que el MTBF mide la confiabilidad de la máquina a través de la ocurrencia de fallas,
y el MTTR mide el tiempo que yo me demoro para ponerlo otra vez en servicio. Entonces, está demostrado que ese MTTR o el tiempo que me demoro para poner en servicio un equipo, la parte que me demoré en repararlo a veces no es tan significativo como todo el tiempo que perdí en traslados, buscar herramientas, buscar repuestos, que me cuenten exactamente qué es lo que está pasando, y luego el proceso de entregarlo, ¿no? Entonces, si sumas todos esos tiempos, te vas a dar cuenta que es bastante significativo. Y ahí las 5S caminan bien, porque las 5S te sugieren qué tipo de herramientas debes tener contigo mismo, qué tipo de herramientas las debes usar en el maletín, en el carrito, cuáles son las que van al taller, dónde debe estar ubicado el taller, en fin, cuál es la metodología para resolver el problema. Entonces, de hecho, el MTTR. Y después pueden llevarse indicadores de espacios recuperados, el clima laboral, hay cantidad de indicadores más que pueden ser usados, ¿no? Listo, José. Ahora sí creo que ya, salvo que llegue en el camino alguna más, hemos terminado con las preguntas. Si no me pueden mandar, creo que por ahí puse mi correo, me pueden mandar Sí. Darles la tranquilidad a todos los asistentes a este webinar que les vamos a hacer llegar la ponencia de José y también el video con la explicación que nos ha regalado. Y si nos puedes regalar ya unos últimos 3 consejos que tú creas que son, dada la coyuntura, recomendables para tomarlos en cuenta. Ya, miren muchachos, yo haría esta reflexión. Cuando fui a Japón, experimenté esto que ahora les voy a contar, como conversaba temprano con uno de los funcionarios de APFAM. Los japoneses jamás se dan la mano, ¿no? Ellos se saludan así a la distancia nomás. Su distancia vital no es como la nuestra. O sea, ellos, si tú te acercas mucho, ellos se alejan, ¿no? Lo cual en otro momento hubiera sido algo criticable, ¿no? Pero ahora es necesario. Segundo, que ellos cuando ingresan a su casa se sacan los zapatos, lo dejan a un lado, y entran en medias o se cambian a pantuflas, ¿no? Cuando uno entra a una planta en Japón, también se saca los zapatos y pasa por algunos túneles de limpieza. Y ellos lo que te dan es una suerte de pantuflas o algo así, y entras a la planta en pantufla. Cosa curiosa, porque acá te exigen que tú vayas con botas, aun cuando eres una visita. Y si no tienes botas, te dan unas punteras que la verdad más te exponen, creo, y peligrar una caída. Ellos se ponen solamente esas pantuflas para evitar contaminación cruzada. Y los senderos de tránsito de los invitados en realidad no los exponen a ningún peligro. Y lo otro es que usan la mascarilla para no cuidarse ellos, sino evitar contagiar a alguna persona. Entonces, su conciencia de colaboración es mucho más desarrollada que la nuestra. Es lo que tenemos que desarrollar ahora, una conciencia de colaboración. Tenemos que ser cuidadosos y comenzar a poner en práctica algunas de estas recomendaciones que les estoy dando, o todas, para evitar de que el contagio se vaya transmitiendo como lo está haciendo, y podamos superar esto hasta que aparezcan las vacunas y todo pueda volver a la normalidad. Y ojalá que de nuevo ya en esa normalidad algunas de estas prácticas se mantengan, porque creo que va a prevenir cualquier tipo de problema regular, de las enfermedades regulares o las nuevas que puedan aparecer. Y cuídense mucho, pues. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José, por tu tiempo. No sé si de la última presentación, por favor, me puedes apoyar con el último slide. Ya con el del webinar. Perdón, sí. Sí, Para solamente invitarlos a que nos sigan acompañando en estos miércoles de webinar APFAM, en el que queremos seguir impulsando el conocimiento de todos nuestros socios y de todos nuestros invitados. Ya les voy a estar enviando la información, y también esta va a ser colgada por redes para que el próximo miércoles nos puedan acompañar con un nuevo tema, que es el impacto del coronavirus al FM, la primera sesión de 4 que se vienen en las próximas semanas. Muchas gracias nuevamente, José, muchas gracias a todos por
su tiempo, Este, por su espacio, y bueno, que sigamos con los mejores ánimos ante esta coyuntura. Buenas noches y gracias a todos. gracias.